Arratsalde on denoi. Bueno, empezamos ya. Ya empezamos el trabajo de las jornadas y quisiera llamar al primer ponente que nos honra con su presencia, fiscal superior de Justicia del País Vasco, que amablemente ha accedido a regresar a estas jornadas y instruirnos sobre un tema que le solicitamos, que es la responsabilidad en la comunicación. Esas comunicaciones que hacemos cuando estamos en emergencia, tanto interiores como exteriores, y qué consecuencias podría tener un mal empleo de ellas. Sin más, agradeciéndole en el alma el estar aquí, le cedo la palabra. Pues muchas gracias, Arratsalde on. Antes de nada, quiero disculparme porque no este es un foro en el que este tipo de sedes, ¿no?, en el que yo me muestre con más comodidad, porque mi ámbito habitual de comunicación, de lo que hablamos de la comunicación, es en los órganos judiciales y no en una universidad. No obstante, intentaré hacer lo mejor posible. Y además, habiendo escuchado que hay traductores de sueco japonés, ¿no?, que debe ser, me deja un poco... Sí, bien, pues intentaré hablar la media hora que me han adjudicado, pues lo mejor que pueda, y agradecer, por supuesto, a Josu la invitación a participar en esta jornada y al mismo tiempo indicar que lo que se me ha dicho es para hablar un poco de la responsabilidad derivada de los problemas de comunicación o lo que afecta a las comunicaciones tanto externas hacia la población como internas, ¿no?, dentro de los propios equipos de emergencia, dentro del tema de la comunicación de situaciones de crisis, de riesgo, de catástrofes, etcétera. Bien, partiendo de que vivimos en una sociedad de riesgo y, por tanto, siempre todas las sociedades han sido de riesgo. Lo que pasa es que cuanto más avances tecnológicos y científicos existen, pues lógicamente estamos más expuestos a los riesgos derivados de los adelantos científicos y, por consiguiente, cada vez son más precisas medidas de protección y de prevención, ¿no?, hasta el punto de que uno de los, bueno, en todos los ámbitos hoy en día ya es el tema de la ciberseguridad, ¿no?, debe ser de los temas que más riesgos generan, ¿no?, los ataques cibernéticos a los sistemas a multitud de sistemas operativos. El ciberterrorismo, ¿no?, como es uno de los aspectos que más se trabaja por parte de los servicios de los servicios secretos, en fin, este tipo de servicios de inteligencia, ¿no?, de los diferentes países para defendernos de ataques de este tipo, de terroristas cibernéticos o del ciberterrorismo. Pero bueno, lo pongo como ejemplo de cuanto más avances tenemos, lógicamente más expuestos nos encontramos y, por consiguiente, todo el tema de la prevención pues adquiere una importancia primordial. Y dentro de este campo, sin duda alguna, la labor de los equipos de la información derivado de este tipo de hechos, pues tiene una importancia capital. Así, antes de hablar propiamente de los aspectos concretos de responsabilidad derivados de falta de comunicación o de defectos de comunicación, pues algunos casos que se han producido donde se ha podido trasladar la importancia de la comunicación, como por ejemplo catástrofes o situaciones de riesgo, como bien por causas naturales o por causas humanas, intencionadas o no intencionadas, bueno, todo tipo de actuaciones, pero por ejemplo de nevadas, terremotos, riadas, maremotos, etcétera. Pero nos encontramos el caso del aeropuerto de Heathrow, que en agosto del 2006 hubo una alerta terrorista máxima que obligó a cerrar el espacio aéreo inglés, o al menos, no sé si inglés o al menos en el área de Londres, durante 2 días, a consecuencia de una alerta de múltiples riesgos de atentados, que motivó que a partir de esa fecha pues se extremasen las medidas de seguridad en controles de aeropuertos respecto a la introducción de envases con líquidos, dado que al parecer la red terrorista pretendía hacer estallar aviones en pleno vuelo.
Y entonces esto, lógicamente, pues tuvo una incidencia en los aspectos derivados de la información. Asimismo, como grandes catástrofes, en los últimos años, pues tenemos, en el siglo último, el caso de, bueno, el siglo, en las últimas décadas, pues el supuesto de los 582 fallecidos en el choque de 2 aviones en Tenerife, en los rodeos, donde fueron necesarios transmitir información a la población, la catástrofe de Chernóbil en Ucrania, el huracán Katrina en Estados Unidos, catástrofe de Bhopal en India, o el caso de una planta química en Seveso, cerca de Milán, que originó una emisión que con graves efectos, daños, ¿no?, al medio ambiente y a las personas, a causa de la dioxina, que motivó este último accidente, motivó la aprobación de una directiva de la Unión Europea para prevenir los riesgos tecnológicos. En España, el caso de la central nuclear de Vandellós, en Tarragona, en el 89, donde un fallo mecánico provocó la paralización de los sistemas de seguridad. Este accidente nuclear, al parecer, generó cambio de percepción sobre los riesgos de la energía nuclear, de forma que a partir de entonces comenzaron a la población a recibir mensajes, por un lado, a favor de la energía nuclear por parte del Consejo de Seguridad Nuclear, y por otro, en contra, por parte de los movimientos ecologistas y antinucleares. Entonces, las personas tuvieron una información tiempo después de que se produjera la situación de riesgo, y la percepción de riesgo para su integridad se formó después del incidente, cuando lo deseable es que tenga lugar antes o durante la situación. Parece que, en principio, cuanto más transparencia exista, es mejor de cara a la gestión de este tipo de situaciones. Pero bueno, así fue el caso, ¿no? O otros casos, bueno, pues que se han producido, el camping de Biescas, donde en un principio no se supo el motivo de la causa, o sea, la causa de la riada. Luego ya se comprobó y se informó que fue porque estaba en el cauce de un río, ¿no?, donde se instaló el camping, y por consiguiente fue el motivo de que se produjese esta riada en el año 96 con tantos fallecidos. En fin, situaciones de todas ellas que he mencionado como ejemplo de casos en los que la información puede tener su trascendencia o donde la política de información tiene su relevancia, ¿no? Parece también que todo el tema de la comunicación externa a la población, de los peligros, para alertar de los peligros que pueden producirse en casos de riesgo inminente o de peligro grave, parece que son responsabilidad de las autoridades que en cada ámbito tengan su competencia en este ámbito local, autonómico, lo que sea, ¿no?, nacional o estatal. Entonces deberán adoptar las medidas necesarias para siguiendo los protocolos, para dar el aviso, tanto a la población como internamente, pues todos los protocolos, los mecanismos de comunicación que se vayan produciendo o que sean precisos. Ahora bien, puede haber situaciones en las que no pueda demorarse el aviso, no pueda demorarse, tenga que anticiparse o no se puede esperar, ¿no?, a que llegue a conocimiento de la autoridad responsable para ya avisar de un riesgo. Y esto, pues, se producen algunas excepciones a la responsabilidad, en principio, de las autoridades competentes, que en cada ámbito estará regulado, no es una materia, en fin, que tendrá su propia normativa, como pueden ser empresas sujetas a plan de intervención especial, es decir, las empresas que se dice críticas, ¿no?, como instalaciones, por ejemplo, está claro, una central nuclear, ¿no?, obviamente tendrá sus propios protocolos y procesos para avisar ante un supuesto de un accidente o de un riesgo que afecte más allá de lo que es el ámbito interno de la central, a poblaciones en los aledaños de la central nuclear, o en este tipo de empresas o instalaciones que pueden considerarse pues críticas, ¿no?, en fin, con un elevado riesgo hasta el punto de merecer un plan de intervención especial, ¿no? Luego, otro tipo de instalaciones donde puede
directamente darse el aviso ante una emergencia por las personas de esa instalación, de esa empresa o de esa zona, cuando ha habido un acuerdo, que aun sin ser, como digo, empresas sujetas a esos planes especiales, pero sin embargo hay un acuerdo ya con las autoridades de prevención o de emergencia, pues para permitirles dar avisos cuando detecten esos riesgos para evitar la pérdida el peligro para la población. Y que en último lugar los propios equipos de emergencias, pues cuando ven que es una situación inminente, de peligro inminente, que no se puede demorar el aviso, lo tendrán que dar ante la situación, ante terceros. Parece que las personas que tienen que dar las personas responsables de dar el aviso, de dar la alerta, de comunicar, ¿no?, tendrían que asegurarse de que se ha transmitido bien el peligro y de que ha llegado a la población, a toda la población. Y tiene que completar esta difusión a través de la aplicación de sus propios medios. Y luego transmitir a la población las informaciones relativas a la naturaleza de los hechos y las recomendaciones correspondientes. Claro, sería un poco como los dos fines. En cada país tiene sus peligros, ¿eh? Yo que tengo familia en un país del Caribe, que ahí siempre es época ciclónica todos los veranos, pues siempre me hace gracia ahí escuchar, hace gracia no, los avisos de llegada de huracanes y de ciclones, ¿no?, que luego nunca pasan, siempre se desvían, pero por lo menos ellos se alerta a la población, siempre hay unas campañas permanentes de las autoridades o de los países, de los responsables, ¿no?, sobre las recomendaciones de cómo guardar comida, hacer compra para aguantar días, luego, en fin, diferentes recomendaciones, ¿no?, sobre este tipo de sucesos. Pero lógicamente son sucesos que en ese contexto al menos hay una central, un organismo en Estados Unidos, en Miami, que es la que va detectando, ¿no?, los huracanes, ¿no?, los ciclones, que al final se van viendo. A diferencia de un terremoto que llega, el terremoto no avisa, llega y se produce. El huracán, afortunadamente, por lo menos, afortunadamente, quiere decir que se sabe que va llegando, ¿no?, porque son zonas y, lo que pasa es que, claro, si te entra en el ojo el huracán en medio de una zona, pues lógicamente la catástrofe es absoluta. Pero por lo menos se pueden adoptar medidas de precaución. Sería una catástrofe de las tres categorías, de la prevista, previsible e imprevista, pues sería en zonas donde sufren este tipo de eventos, pues previsible, ¿no? Bien. Llegados al punto de la responsabilidad ante el problema de comunicación, claro, yo no he visto muchos casos en la jurisprudencia, pero sí se puede partir de que hay como dos casos en que se puede atribuir responsabilidad a las personas encargadas, obligadas a transmitir esa información, que es cuando no se ha emitido o difundido la alerta, o por lo menos cuando no se ha difundido a tiempo. Es un caso, ¿no?, cuando no se ha dado la alerta y había que dar, o cuando no se ha hecho a tiempo. Y la segunda es cuando los consejos y recomendaciones de seguridad han sido inadecuados, no han sido los correctos, los adecuados. Entonces, serían como los dos principales omisiones o las dos principales causas para que en materia de comunicación se pueda entender que se ha producido una infracción, ¿no?, que si ha generado o si se puede atribuir un daño, pues conlleve un tipo de responsabilidad. Claro, estos son conceptos muy generales, porque me imagino que, en fin, que las situaciones, pues habrá muchas, ¿no?, y en diferentes circunstancias, no sea lo mismo, no sé, 1000 motivos para entender cómo debe trasladarse una comunicación.
y siempre es el debate de cuándo es el momento o no es el momento. Pero bueno, siempre es algo que va a estar ahí, pero bueno, parece que sean como los dos grandes principios. Entonces, en materia de responsabilidad, no hay una normativa, creo yo, especial sobre... Quiere decir, la regulación de la responsabilidad por daños es común, es decir, una regulación general que se basa, además, en una normativa que está en nuestro Código Civil, pero que viene del derecho romano, viene del siglo III a.C., que es la ley Aquilia. La ley Aquilia, que es la ley, que es lo que se llama hoy en día, se llama responsabilidad aquiliana, ¿no? Entonces, es de un tribuno, nosotros procedemos de Roma, el mundo occidental, venimos de la tradición jurídica romana, como saben, la tradición filosófica griega y la tradición religiosa judeocristiana. Entonces, bueno, pues tenemos un artículo en 1902 del Código Civil que proviene del Código de Napoleón, que proviene del derecho romano, de la ley Aquilia, de un tribuno que se llamaba así, Aquilia. Entonces, este artículo que dice, el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a indemnizar el daño causado. Eso es lo que se llama la responsabilidad aquiliana, que es una responsabilidad extracontractual y que se aplica en todos los órdenes de la vida, también en este, el que causa daño a alguien con un vehículo a motor, bueno, de cualquier manera, cualquier acción o cualquier omisión, siempre que sea con culpa. Es una responsabilidad culpabilística, teniendo culpa o negligencia. Entonces, en este campo es el que hay que aplicar, es decir, en el campo de la responsabilidad por no transmitir una información o por haberla transmitido tarde a la población o interna, o por haber dado una recomendación que se ha comprobado que es inadecuada y que luego veremos que hayan provocado un daño, obviamente, pues tendríamos que suponer que se puede producir una responsabilidad civil, por lo menos, que es la aquiliana. Esta responsabilidad requiere siempre un presupuesto, que es que haya un daño. Si no hay un daño, no hay responsabilidad civil ni penal. Puede haber de otro tipo, pero para que se provoque una responsabilidad de este tipo, tiene que producirse el daño, porque no estamos hablando de un hecho de peligro, es decir, si efectivamente no se ha dado el aviso interno o externo, la comunicación, no sé, en cualquier proceso, o se ha dado tarde, pero por la razón que sea, el daño no se ha originado, pues lógicamente no habrá responsabilidad civil, tampoco en principio penal, pero bueno, estamos en la responsabilidad civil. Entonces, es una responsabilidad por un daño generado, ocasionado. Y además, es un daño que se haya generado por acción u omisión. Como dice el Código Civil, el que por acción u omisión cause daño a otro. Luego veremos la omisión cómo puede ser, porque la omisión no causa nada. La omisión, el no hacer algo no causa. Lo que hace es evitar o no evita que se genere el daño, pero no causa, ¿no? El que yo llame el que yo responsable, no sé, de bomberos, no avise a una familia que se salgan de la casa, yo no he matado a esa familia, pero el no haber, o esas personas, vamos, pero el no haber dado el aviso correspondiente ha evitado que puedan abandonar el inmueble y fallecieran. Entonces, claro, luego veremos cuándo se produce la omisión y cuándo tiene relevancia jurídica de cara a una responsabilidad civil o penal. En este ámbito, ahora estoy acordando un caso que tuve, vosotros os acordaréis, un incendio que hubo en San Sebastián, en un hotel en San Bartolomé, en la calle San Bartolomé. 5 murieron, 5, bueno, pues yo, sí, bueno, yo me acuerdo, yo empecé a trabajar entonces y que se discutió, no sé cómo acabó el tema, la verdad, porque no, que si los bomberos, que por cierto estaban ahí al lado, si tardaron o no tardaron en llegar los de servicios de bomberos a apagar el fuego. Estaba ahí en la calle San Bartolomé y, en fin, cerca de la calle Urbieta. Pero bueno, siempre es en este tipo de catástrofes, de emergencias, pues lógicamente
En este caso no era no avisar, sino obviamente era ir a apagar el fuego. Pero bueno, lo mismo se puede producir. O sea, los principios en que se fundamenta la responsabilidad son iguales, ¿no? La causación o no o evitar o no a tiempo, en este caso, no haber avisado a tiempo de un riesgo o de un peligro. Bueno, luego veremos la diferencia entre acción y omisión, de cara sobre todo a la posición de garante. Luego tendríamos la relación de causalidad. Es importante que esa acción o omisión sea atribuible el daño generado, claro, porque puede ocurrir que no sea atribuible. Entonces, aquí es la relación de causalidad, que la omisión, la no información, la no comunicación, la comunicación tardía o la recomendación inadecuada, se le pueda atribuir el daño. Y para atribuir esto hay que es un concepto jurídico, es una categoría jurídica, no es una categoría naturalística o empírica, porque hace falta acreditar también un juicio, una ponderación de incremento del riesgo. Es decir, que si la infracción del equipo de emergencia o del equipo responsable de comunicar no ha incrementado el riesgo, aunque haya cometido una infracción, no se le puede atribuir la causación de ese daño. Por ejemplo, en un caso sería, imaginemos que no se da el aviso o se da una recomendación inadecuada, ¿no? Se recomienda a las personas ante un riesgo determinado que permanezcan en sus domicilios o que vayan a un lugar determinado a refugiarse, en fin. Y luego se produce pues un derrumbamiento, pero que se hubiera producido de la misma manera con o sin ese aviso, aunque se haya infringido por no haberse producido la comunicación, no se le puede atribuir el resultado a esa infracción, a esa omisión, a esa indebida actuación profesional, y por tanto no se le puede atribuir responsabilidad. ¿Por qué? Porque el resultado se hubiera producido igual, aunque se hubiera actuado correctamente por parte del equipo de emergencias, ¿no? Entonces, es un concepto un poco complicado, porque reconozco que el tema jurídicamente pues tiene su complejidad, pero bueno, al final, como estamos hablando de un juicio, de valorar jurídicamente una conducta y atribuir una responsabilidad, como digo, tiene que producirse el daño y además tiene que ser causado, ese daño causado o incrementado por parte del que ha cometido la acción o la omisión. Entonces, claro, esto en los estudios se ponen ejemplos un poco de laboratorio, pero bueno, son casos que se pueden producir y de hecho se producen, ¿no? Donde no hay una relación de causalidad entre una infracción y un resultado. Luego tenemos que se hayan generado por culpa o negligencia. Culpa o negligencia, en principio, es exigible porque estamos como he dicho, no es una responsabilidad objetiva, ¿no? La responsabilidad objetiva es la responsabilidad sin culpa, que se da per se, porque sí, porque dice la ley ex lege, que solamente, por ejemplo, que es la que genera un vehículo a motor, coche, ya es un riesgo en sí, aunque no haya culpa de la víctima. Si un coche atropella a un peatón y lo mata o lo lesiona, es responsable el conductor del vehículo. ¿Por qué? Porque es un elemento de generador de un riesgo, es per se, ¿no? Porque es un instrumento y de hecho, salvo que haya culpa exclusiva de la víctima o determinadas circunstancias que pueden aminorar o incluso eximir de responsabilidad. Pero en este campo estaríamos hablando de una responsabilidad culpabilística. Entonces hay que probar que se ha infringido la norma de cuidado, la norma de precaución, que el agente no ha respetado la norma de precaución. ¿Y cuál es la norma de precaución? Pues bueno, supongo que estará regulado en cada ámbito, los bomberos, los equipos de emergencia, no sé, tendrán sus normas, sus protocolos, sus procedimientos, pero luego hay una categoría que también nos viene del derecho romano, pues todo viene de Roma, al final del tema del derecho, pues vivimos de los italianos, de los romanos, que fueron unos genios jurídicos, que es un concepto que hoy se utiliza, es un poco machista, pero bueno,
es machista, aunque no, el origen no lo era, en fin, que eres el concepto de un buen padre de familia, ¿no? También habría que decir una buena madre de familia, pero bueno, el concepto un poco es... según ese es el criterio que utiliza el Código Civil para valorar el grado de cuidado que cualquier persona en cualquier ámbito de su vida pues tenga que adecuar su conducta, de forma que hay una exigencia general a todos para que adecuemos nuestra conducta al cuidado de un buen padre de familia, bueno, al cuidado, a los criterios que haría un buen padre de familia. Aquí así utilizaba el derecho romano y así utiliza el Código Civil. Entonces, esto vale para cualquier orden de la vida. Es decir, el Tribunal Supremo no exige solamente, por supuesto, que se respeten las normas que regulan la actividad de los equipos de emergencia, de los conductores de tráfico, no basta que usted conduzca en el límite de velocidad, que no sé cuál es, 40 en ciudad, 40, sino que además usted prevea que tú tienes que obligación de extremar la precaución, que prevea que en las ciudades hay niños, hay ancianos, hay personas que pueden tener un problema y despistarse, y que aunque no, que todo eso hay que anticiparlo. Por tanto, el criterio de un buen padre de familia como elemento, pues bueno, se puede atribuir o aplicar en estos casos. Es decir, que en una situación determinada no se puede exigir a alguien por encima de su nivel de conocimientos tampoco, pero bueno, sí se le puede exigir un nivel de atención y un nivel de precaución y un nivel de previsibilidad, no sé, que pueda adecuarse al caso, ¿no? Y entonces, en función de la gravedad, pues se entenderá que es una imprudencia penal o civil, es decir, una imprudencia grave o no grave o menos grave, o una imprudencia todavía menos grave, que en todo caso sea responsabilidad civil. Quiero decir que la graduación de la gravedad de la imprudencia dependerá un poco del criterio del juez o del que tiene que aplicar la norma en cada caso, ¿no? El Código Penal habla de imprudencia grave y a partir del 1 de julio, digo porque la reforma entra en vigor el 1 de julio, grave y menos grave, lo cual transforma, que en este caso sería delito o delito leve, como lo van a llamar ahora, aunque hasta ahora eran faltas, ahora le van a llamar desde el 1 de julio delito leve. Lo que no se entienda es un elemento normativo del tipo, que dependerá del órgano judicial, es decir, si algo es grave o es menos grave o es leve. Bueno, pues casos puede haber muchos, pero bueno, al final habría que valorar sobre todo la infracción cometida por la persona que forma parte del equipo de emergencias, ¿no? Y luego tenemos la posición de garante, es decir, el código dice que la comisión por omisión, una cosa es la omisión pura, la omisión propia, que es común para todas las personas, que no es el caso. Cualquier persona está obligada a socorrer a alguien que se encuentre en peligro manifiesto y grave, siempre que pueda hacerlo sin riesgo propio ni ajeno. Entonces, si yo no veo a alguien que se está, no sé, en cualquier circunstancia yo puedo atenderle, puedo socorrerle, pues tengo obligación. Y si no lo hago, pues se me impone una pena o se me puede imponer una determinada pena. Pero ya estamos hablando de estos resultados que son atribuibles al autor de la... Sí. Bien, gracias. Que son atribuibles al responsable del equipo, ¿no? Que sería la figura de la comisión por omisión. Es decir, cuando el resultado se produce o se le puede atribuir a una omisión de una autoridad o de un responsable, porque tiene una obligación de actuar, que es obligación legal, que es el supuesto, pues no sé, yo puedo ver un incendio, puedo pasar de largo, y a mí, como yo no soy bombero, por decirlo así, yo no tengo obligación de actuar, lo más que me podrán atribuir es un delito de omisión del deber de socorro, es decir, no haber llamado y decir, oiga, mire, que estoy viendo un incendio en una casa, en un caserío y tal, eso sí tengo que hacer, pero lo que no me pueden obligar es a apagar el fuego. Lo puedo hacer, obviamente, pero no estoy obligado a hacerlo. Pero sí, hay una obligación legal de los equipos que cada caso tengan atribuida esta función contractual,
una obligación contractual si es una empresa, por ejemplo, contratada para labores de seguridad o con ocasión de un riesgo creado por el omitente, es decir, cuando la persona ha sido la que ha creado ese riesgo, la persona que omite la acción, y por tanto se pone en posición de garante, es decir, que su posición se transformaría también. No sería la misma situación si un incendio lo he provocado yo, aunque sea accidental o incluso sin culpa mía, siempre un chispazo de un vehículo que se incendia un monte, yo tengo un campo. Ante esta situación me coloco en posición de garante y tengo una obligación que no la tendría si yo simplemente paso por ahí y veo que se está produciendo un incendio, pero en el que yo no he generado ese riesgo. Entonces la posición mía ya no es posición de garante y por tanto ya no tengo obligación de actuar para evitar el resultado y por tanto no se me puede atribuir el resultado si no actúo. Es decir, no se me puede atribuir el fallecimiento por imprudencia o o el daño que sea. Entonces esto sería un poco las categorías. Claro, lógicamente en el campo de estos equipos de trabajo, de emergencias, etcétera, pues habrá 1000 circunstancias y 1000 factores que pueden producirse. Me imagino que son situaciones de tal, no sé, de riesgo tan, hay que tener, no sé, una preparación, una formación, todo esto también conlleva, ¿no?, unos equipos organizados, unos ensayos, me imagino que eso estará al orden del día. Y claro, son situaciones donde no se puede tampoco generar momentos de dudas, ¿no? O sea, que hay que actuar, me imagino, con decisión, con claridad, con accesibilidad, con transparencia, en fin, con mucha inmediatez, porque precisamente para eso están preparados, ¿no?, los equipos. Entonces, cualquier fallo, pues siempre tiene consecuencias fatales y, bueno, y es un poco lo que en principio puedo señalar, ¿no? O sea, que no... En fin, es decir, que los principios en los que se fundamenta una responsabilidad civil o penal, ya no hablo de la administrativa, que ya es un tema aparte, ¿no? La responsabilidad administrativa, pues los empleados públicos, como cualquier empleado, pues tendrán sus responsabilidades por infracción de sus normas internas y, por supuesto, la laboral, ¿no?, por la ley del Estatuto de los Trabajadores, etcétera, si son empleados por cuenta ajena. Pero bueno, el resto de casos es la aplicación al caso de la ley aquiliana, el Código Civil, el Código Penal, y aplicar un poco los criterios de un buen padre de familia, por supuesto los reglamentos, que eso ya tenemos que recurrir a expertos que nos digan las obligaciones, responsabilidades de cadena de mando, de cadena de cualquier tipo de eventos de este orden, no sé, catástrofes de este tipo que se producen desgraciadamente y que afortunadamente muchas me imagino que no se producen porque estáis vosotros los que trabajáis en este campo, ¿no?, y que luego no se saben, pero se han evitado situaciones que han podido ser muy graves. Y nada más, yo no sé si hay debate o no, bueno, hay preguntas o... Sí, les dejaremos que tengan la oportunidad. Muy bien, vale. Gracias por la intervención.